Empezar a grabar la clase y a proyectar. Hoy estamos en el módulo 6, semana 2. Estamos a 2 semanas de que terminemos este programa. Sería la otra semana 13, semana 3 y el 20, semana 4. Ya estaríamos cerrando el 27 con el cierre del examen. Para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver que tengo un montón de... Okay. Vamos a estar viendo el módulo 2. Okay. Y este módulo, bueno, este último módulo es el de transporte y distribución. Vamos a estar viendo todo lo que compete mucho con todo lo que es la logística. El transporte la semana pasada, hablamos, se mencionó lo que es la gestión de distribución, ¿verdad? Distribución, es, pues, trasladar todo lo que son los productos de un lado a otro, ¿verdad? Dependiendo de dónde vaya a, a llegar, ¿verdad? El cliente, o depende de la distribución. ¿Okay? Cuando hablamos de transporte físico, quedamos en la semana 2, decimos que, bueno, el concepto del transporte es movimiento físico de bienes o personas de un lugar a otro, bienes. ¿Verdad? Y la distribución, conjunto de actividades que aseguran que los productos lleguen desde el fabricante o al almacén hasta el cliente final en la cantidad, calidad y tiempo adecuado. Las funciones, ¿cuáles son las funciones para tener una buena gestión de transporte y distribución? Garantizar disponibilidad del producto donde se necesita, reducir costos logísticos optimizando rutas y medios de transporte, mantener integridad y calidad de los productos durante el traslado, facilitar la competitividad de las empresas al cumplir con los tiempos de entrega. Y existen ciertos tipos de cargas, ¿verdad? Para poder hacer todo este proceso de transporte y distribución, tenemos que hablar de los tipos de carga, ¿verdad? Según su naturaleza, viene la carga general. Aquí podemos transportar productos en cajas, sacos o bultos, alimentos empaquetados, ropas, etc. Carga suelta, bienes sueltos que se manipulan como unidades separadas en paquetes, sacos, cajas, piezas atadas, entre otras. Carga unitaria, artículos individuales o carga suelta, agrupados en unidades como pallets o contenedores que están listos para ser transportados. Carga granel, existen diferentes tipos, líquido, sólido o seco. Estos graneles se almacenan en general en tanques o silos que transporta por bandas o ductos.
También podemos mencionar cargas líquidas, líquidos que requieren contenedores especiales, cargas a granel, ¿verdad? Que aquí tal vez no lo, bueno, ahí sí lo mencionó, ¿verdad? Cargas peligrosas también, materiales inflamables, materiales tóxicos, corrosivos que requieren ciertas regulaciones, o sea, la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos transportar combustibles, químicos, ¿verdad? Y ven, cuando hablamos de la carga, naturaleza de la carga, este, podemos mencionar cuatro. Cuando hablamos o nos referimos a la naturaleza de la carga, nos podemos referir a las características físicas, químicas de la mercancía, que determinen cómo deben transportarse, almacenarse y manipularse. Esto es clave en la logística y distribución. ¿Por qué? Porque define los riesgos de embalaje, tipo de transporte y manejo. Vamos a mencionar caja perecedera, carga frágil, carga peligrosa, carga sobredimensionada y de pesos especiales. Cuando hablamos de la naturaleza de la carga en general, productos empaquetados en caja, en sacos, bultos, ¿verdad? Esto, la característica, ¿verdad?, de ellos es que es fácil de manipular, puede transportarse en cualquier vehículo estándar. Cuando hablamos de carga a granel, no se puede transportar en cualquier vehículo, no. ¿Por qué? Porque requiere maquinaria para cargar y descargar, optimiza espacio y volumen, granos, arena, cemento. Y vamos a estar viendo lo que son las cargas eh, perecederas. Generalmente son productos alimenticios que tienen degradación en las características físicas, químicas y microbiológicas. Esta carga requiere condiciones especiales en su movilización, por ejemplo, de conservación y de control de temperatura. La carga perecedera son aquellos productos que se deterioran rápidamente si no cumplen condiciones específicas, como decimos ahí, ¿verdad? Porque tienen algunas condiciones químicas o microbiológicas. Eh, Estas condiciones, ¿verdad?, específicas de temperatura, humedad, tiempo, manipulación. Por eso esto requieren transporte y almacenamiento controlados para mantener que su calidad y seguridad. ¿Cuáles son las características principales de una carga perecedera? Alta sensibilidad de tiempo, deben llegar rápido al destino. Sensibles a temperatura y humedad, muchas requieren refrigeración o congelación. Alta rotación y cuidado, deben manejarse con cuidado para evitar daños físicos o contaminación. A menudo se transportan en vehículos especiales como camiones refrigerados, contenedores con control de temperatura. Algunos ejemplos que podemos mencionar en esta carga perecedera es frutas y verduras, carnes y pescado, los lácteos, los quesos. Bueno, también productos farmacéuticos, ¿verdad?, que tienen que estar controlados. Muchas veces, cuando tenemos una carga perecedera, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Eh, Requisitos logísticos: transporte rápido, eficiente, minimiza tiempos de traslado, refrigeración adecuada, mantener cadena de frío constante, embalaje adecuado para proteger de golpes y contaminación, hacer un monitoreo constante con termómetros para garantizar que estamos bien de temperatura. Ahora viene la carga frágil. La carga frágil son, como lo dice, son productos con características de riesgos, ¿verdad?
y que debemos cumplir. Son aquellos, esta carga frágil son aquellos productos que pueden dañarse fácilmente por golpes, por vibraciones, por presión o manipulación incorrecta durante el transporte y el almacenamiento. Algunas características principales en la carga frágil podemos mencionar alta sensibilidad física. Se rompe, se quiebra, se deforma fácilmente. Requiere un embalaje especial. ¿Para qué? Para amortiguar, ¿verdad? Si estamos con vidrio, se puede poner espumas o dependiendo del producto, así vamos a escoger el tipo de empaque. Otra característica que necesita demasiado cuidado, como llevar un bebé, ¿verdad? Más si se va a quebrar. Suele incluir etiquetado visible, que le diga frágil, ojo, manejar con cuidado. ¿Cuáles ejemplos podemos mencionar en la carga frágil? Vidrios, espejos, cristalería, cerámica, porcelana, lavavajillas, todo lo que sean aparatos eléctricos delicados como los televisores, como las laptops, las pantallas, etcétera. Aquí tenemos que cumplir con ciertos requisitos legales también, logísticos, perdón. Embalaje protector, burbujas, espumas, cajas reforzadas, que el transporte sea seguro, evitar apilamientos pesados y movimientos bruscos. Manipulación etiquetada, instructivos visibles para cargar y descargar y almacenar. Rutas y vehículos adecuados, minimizar vibraciones y golpes durante el trayecto. Viene la carga peligrosa. Todo esto tiene que, la persona de logística tiene que tomarlo en cuenta para ver cómo va a ser el medio de transporte. La carga peligrosa son productos que poseen características especiales, ¿verdad? Combustible, que sean explosivos, venenosos, radiactivos, corrosivos, ¿verdad? Que pueden causar una condición grave a la persona. La carga peligrosa son materiales que pueden causar daños a personas, bienes o al medio ambiente. Durante su transporte, almacenamiento, manipulación, requieren regulaciones estrictas de embalaje y personal capacitado para manejar bien esa carga. ¿Cuáles son algunas características de la carga peligrosa? Bueno, un riesgo para la salud, es sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos transportando producto inflamable, producto tóxico, explosivo, corrosivo, radiactivo, ¿verdad? Otra característica es la regulación estricta. Su transporte está sujeto a normativas nacionales que tenemos que cumplir y por lo ende tiene que llevar un embalaje especial, contenedores que estén sellados y sobre todo bien rotulados, bien identificados, ¿verdad? Para que las personas sepan el tipo de peligro que lleva el transporte. Debe ser manipulado por personas especiales, profesionales en la materia y con equipo de protección personal. ¿Cuáles podemos mencionar? Bueno, ya combustible, gasolina, diésel, químicos industriales, explosivos, municiones, pesticidas y gases comprimidos que sean inflamables. ¿Cuáles son algunos de los requisitos de la carga peligrosa? Bueno, etiquetado y documentación, símbolos de peligro visibles y la ficha de seguridad por si hay algún evento que sepamos qué hacer. Embalaje y contenedores adecuados. Debemos usar que sean resistentes y compatibles con el material, ¿verdad? Que no haya una fricción entre ambos productos y más bien genere alguna condición insegura. Almacenamiento seguro, áreas aisladas, ventilación adecuada, distancia de otras cargas. Capacidad del personal, bueno, el personal tiene que tener la capacidad, el entrenamiento para manejar
emergencias y prevenir accidentes. Ahora hablamos de la carga sobre, sobredimensionada. Ay, perdón. Esta clase de carga suele ser voluminosa, como lo ven en la figura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene dimensiones o supera las dimensiones o el peso estándar que un vehículo de transporte puede manejar normalmente. Esto incluye la altura, el ancho, longitud o peso excesivo. Algunas características principales de la carga de sobredimensionada: exceso de tamaño o peso, requiere vehículos especiales y adaptaciones, rutas limitadas, no puede circular por todas las carreteras ni puentes ni sin autorización, manipulación y transporte especializados, grúas, eh, grúas, remolques, plataformas, transporte, y algunos llevan escolta. Ustedes han visto que muchas veces, ¿verdad? Va la escolta como para prevenir cualquier accidente. Planificación anticipada, tenemos que sacar permisos, saber qué ruta vamos a ir y cuáles son los horarios específicos. Algunos ejemplos sobre la carga sobredimensionada: maquinaria industrial grande, torres, prensas, generadores, vehículos pesados o de gran tamaño, tractores, camiones especiales, contenedores especiales que superan las dimensiones normales, estructuras de construcción como puentes, vigas, módulos, etc. ¿Cuáles son los requisitos logísticos que podemos mencionar sobre la carga sobredimensionada? Permisos especiales de tránsito o de autoridades locales para poder circular, que el transporte sea adecuado, camiones de plataforma, remolques, todo lo que pueda aguantar el peso o las dimensiones de lo que se va a transportar. Seguridad vial, es muy importante este punto: señalización, escoltas y aviso a otras autoridades si es necesario. Hay que planificar, bueno, tienen que planificar la ruta, evitar puentes bajos, curvas cerradas, carreteras con restricciones de peso o ancho. No vamos a ir a estar ahí por una calle, las de Heredia, que son súper angostitas, ¿verdad? Manipulación especializada, grúas o montecargas para cargar y descargar. Ahora, el transporte, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, el transporte es el medio, ¿verdad? El transporte se ocupa de las actividades relacionadas directo e indirectamente con la necesidad de llevar los productos de un lugar a otro. Movimiento físico, lo mencionamos, ¿verdad? Movimiento físico. ¿Eh? ¿Y qué habla? ¿Que por qué es importante el transporte? Existen varios tipos de transporte. Ya dijimos que es el movimiento de trasladar, utilizando medios asegurando que los productos lleguen en cantidad, calidad y condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las funciones del transporte? Bueno, podemos mencionar mover productos desde un origen a otro, reducción de tiempos y costos, porque vamos a hacer una logística, una planeación para poder trasladar los equipos, el producto, garantizar la integridad de la carga durante el traslado, soportar la distribución y la competitividad. ¿Qué tipo de transporte tenemos? El terrestre, camiones flexibles, entregas y regionales. Tenemos ahí también terrestre, podemos mencionar el tren, porque es un transporte de grandes volúmenes y carga pesada. ¿Cuáles son las ventajas del tipo de transporte terrestre? Bueno, es económico,
¿verdad? Se puede usar para distancias cortas y medias. ¿Cuáles son las ventajas? Que muchas veces cuando viene terrestre puede ser lento y dependiendo de las carreteras. El marítimo, el marítimo transporta mercancía a través de barcos, ideal para cargas grandes y pesadas. Una ventaja del transporte marítimo es económico para largas distancias y gran volumen, o sea que tenemos que hacer una gran logística para poder traer materia prima sin quedarnos, sin desabastecernos, pero que esté llegando aquí en 3 meses. Es lento. ¿Por qué es lento? Porque muchas veces se atrasan por los puertos. Luego viene la modalidad de transporte aéreo mediante aviones de carga, ideal para cargar urgente y sobre todo también puede usarse en perecederos. Es rápido, es seguro. ¿Cuál es la desventaja? Que es costoso trabajar el transporte aéreo. Sigue el multifuncional, multimodal, combinación de varios tipos de transporte para optimizar tiempos y costos. Por ejemplo, hay un barco que va hasta el puerto y del puerto lo trasladan en tren hasta la ciudad y de la ciudad pues usan un camión para llevarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? Bueno, y pues tiene el fluvial. ¿Eh? El fluvial este, es una modalidad de transporte que es una específica, ¿verdad? Viene siendo un transporte acuático. ¿Por qué? Porque de personas transportan mercancía a través de ríos, canales o lagos navegables, ¿verdad? Como dice ahí la imagen. Requiere cuerpos de agua navegables entre ríos, canales, como el canal de Panamá, ¿verdad? Es económico para cargas pesadas. Puede ser lento correctamente. El costo relativamente bajo y porque hay menor consumo de combustible por las toneladas transportadas. Selección de transporte. ¿Cómo hacemos para seleccionar un transporte? Para saber si es el correcto el que vamos a estar utilizando. Eh, la selección del transporte es el proceso de elegir el medio de transporte más adecuado para mover una carga desde su origen hasta el destino final, considerando características de la mercancía, costos, tiempos y rutas disponibles. En la práctica, bueno, podemos contemplar o parametrizar volumen, naturaleza de la mercancía, el peso, las distancias que vamos a recorrer, las demoras, la infraestructura, el costo de cada solución. Podemos considerar, bueno, que si la carga es perecedera, si es frágil, si es peligrosa, si es sobredimensionada, tenemos que saber si la distancia es corta o es larga, que si el tipo de entrega es urgente, flexible, hay que ver los costos, ¿verdad? Todo eso hay que tomarlo en cuenta en la selección, ver el volumen y peso de la carga, grandes volúmenes, ya sea por marítimo o ferroviario, y muchos factores, ¿verdad? Y sobre todo tener la capacidad para tener eso en nuestro inventario. ¿Okay? Porque ¿qué puedo hacer si compramos y compramos y después no tenemos? Costos de transporte.
Las estructuras más comunes en la determinación de tarifas de transporte son el volumen y la distancia. Tarifas en función del volumen. Los costos de transporte están relacionados con el tamaño del envío. Los envíos con volumen grande tienen tarifas más bajas que los envíos pequeños de volumen. Tarifas en función de la distancia. La dependencia de las tarifas respecto a la distancia puede ser nula o variar respecto a este factor. Cuando hablamos de los costos de transporte, ¿verdad? Como dice ahí, los gastos, bueno, son gastos asociados al movimiento de mercancía de un punto a otro, incluyendo todos los elementos necesarios para realizar el transporte de manera segura, eficiente y dentro del tiempo establecido. Podemos mencionar varios tipos de costos: costos fijos y costos variables. Los costos fijos no dependen del volumen transportado, sino de la operación en sí. Por ejemplo, el alquiler de vehículos seguros, depreciación de las flotas, salarios de conductores. Son algunos eh, costos fijos. Salario, ahí dice salario de los conductores, sueldo bruto anual por aportación de seguridad, tributación, todo lo que tiene que ver con los impuestos. Amortización se considera costo fijo para un sistema de amortización financiera. Mantenimiento, gastos derivados de garaje o talleres propios. Cuota de gastos generales corresponden a la dirección de administración de la flota, personal de carga o descarga. Esos son los costos fijos. Los costos variables dependen de la cantidad de carga, distancia y condiciones de transportes. Como ejemplo, costo combustible, cambio de neumáticos, lubricante, mantenimiento, reparaciones, peajes en carretera, ¿verdad? ¿Qué nos van a decir? Que estos son los costos variables, porque dependiendo de la situación o de lo que vayamos a transportar. Transporte de mercancías. Los transportes de mercancías eh, es el traslado de productos, bienes desde el lugar de la producción, almacenamiento, ya sea a un cliente final o que estemos utilizando alguna bodega, ¿verdad? Y en este caso vamos a utilizar distintos medios de transporte según las características de la carga, distancia y urgencia. ¿Cuáles consideraciones tiene que tener? Bueno, embalaje, paletización, contenedores, marcación de embalaje. ¿Cuáles son los objetivos del transporte de mercancías? Entregar productos en el lugar adecuado y en el tiempo esperado, garantizar la integridad y calidad de la carga durante el traslado, optimizar costos y recursos en la cadena de suministros, apoyar la competitividad de la empresa mediante eficiencia logística. Embalaje. La razón de ser el embalaje es la protección de la mercancía durante el transporte. La mercancía, por la diversidad de sus formas, materias y comercialización, puede ser sujeta de diferentes tipos. Características del embalaje. La resistencia del embalaje debe guardar la relación con el peso de la mercancía. La resistencia de los materiales del embalaje debe estar acorde con el posible manipuleo. Además de las anteriores, debe ser económico, versátil y adecuado al volumen, ¿verdad? Aquí tenemos que garantizar que el producto lleve bien, que llegue íntegro. Hay que optimizar los costos y apoyar aquí que la empresa se vuelva competitiva, ¿verdad? Paletización es un armazón de listones de madera de forma cuadrada o rectangular
puede ser usos múltiples y reutilizables según el costo y la calidad de la madera. Sobre ella se reúne la mercancía formando una sola unidad de carga uniforme que resulta ser más fácil la manipulación y movimiento por medios mecánicos y automáticos. Medidas y capacidades. Está definida la altura mínima entre pisos, medidas estándar de ancho y largo y capacidad de carga y estima. Así una paleta de 1000 de largo por 800 de ancho con una altura mínima. Entonces, muchas veces en los procesos de producción se tiene que evidenciar que estemos trabajando, o sea, que las condiciones de cómo se va a empacar venga una ficha técnica, ¿verdad? Una ficha técnica le va a decir cuántas cajas por cama y cuántas, la altura de las cajas, ¿verdad? Entonces podemos decir que en una caja con dimensiones pequeñas pueden haber 30 por cama y que tienen una estiva de 7 camas, ¿verdad? Una cosa son las cajas por cama y otra cosa son la altura de las estivas de las cajas, ¿verdad? Entonces ya bueno, es que la tarima tiene que ir de 300 cajas. Entonces ya sí, yo voy a decir que es una altura de 10, dependiendo del producto. Todo eso tiene que ver el ancho y la capacidad. ¿Por qué? Porque cuando la última cama se va a colocar, no puede compactar el producto abajo, ¿verdad? Por eso es que hay que sacar medidas y capacidad. Contenedores. El contenedor hace posible la utilización del transporte multimodal, brindando la posibilidad de que la mercancía puede ser manipulada desde la puerta de la fábrica, bodega o tienda del vendedor hasta las instalaciones del comprador, son que nadie pueda tocar la mercancía. Cuando hablamos de contenedores, ¿por qué? Bueno, los contenedores, como dice ahí, son estructuras metálicas utilizadas para transportar este tipo de mercancías de manera que es segura, facilitando su manipulación, almacenamiento y transporte multimodal, como dice ahí. Algunas características principales de estos contenedores, bueno, sus dimensiones uniformes para facilitar carga y descarga. Son resistentes, protegen la mercancía, son versátiles, se puede andar por aire, por tierra, algunos contenedores específicos. Son seguros, se pueden cerrar con candados y sellos de seguridad. Existen contenedores secos, contenedores para refrigeración, dependiendo de la carga que usted vaya a manipular. Bueno, ahí están, hay contenedores de seco, contenedores de refrigerado, los cisterna, vean los flat rack, esas son paredes laterales ideal para cargas pesadas o de gran tamaño. Los de tanque, para líquidos químicos o gases, ¿verdad? Las ventajas del uso de contenedores facilitan carga, descarga y transporte multimodal, mejoran la seguridad de la mercancía, también pueden reducir tiempos de manipulación, pérdidas, permiten transporte de grandes volúmenes de forma organizada. Marcación de embalaje. Con el fin de facilitar la localización, manipulación, identificación o reconocimiento de las mercancías, podemos, ¿verdad?, identificarlas como precautorias de identificación o de embarque. Cuando hablamos de la marcación de embalaje, nos referimos al símbolo
o al conjunto de símbolos, etiquetas y datos que se colocan en los embalajes de los productos para informar sobre su contenido, manipulación y transporte seguro. ¿Cuál es el objetivo de marcación de embalaje? Identificación del producto destinado, facilita logística y control de inventario. Otro objetivo es seguridad en el transporte y almacenamiento, identifica cómo manejar la carga, si es fácil, perecedera, peligrosa. Hay que cumplir ciertos cumplimientos normativos nacionales e internacionales y tenemos que identificar o hacer una prevención de daños. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a reducir el riesgo de accidentes o deterioro de la mercancía. ¿Cuáles son algunos elementos? Aquí es elementos comunes de la marcación. Bueno, información del contenido, nos va a detallar nombre del producto, peso neto, bruto, cantidad de unidades. También nos va a decir dónde está el origen y destino, dirección del remitente o del destinatario, símbolos de manipulación, como les mencioné, y tiene que identificar que si es frágil, manipular con cuidado, este lado arriba, posición correcta, ¿verdad? Que sea muy visual la simbología para que ustedes puedan tratarlo de la mejor correcta cuando vamos a hacer el traslado. Cuando hablamos de los códigos y etiquetas, ¿verdad? Existen los códigos de barra, los QRs, los números de lotes y podemos aquí identificar cargas peligrosas con símbolos, como estos símbolos que están en la presentación, ¿verdad? Y podemos decir que son símbolos peligrosos, de riesgos, que hay que cumplir con cierta normativa o que hay que usar ciertos equipos de protección, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de usar todos estos símbolos de embalaje? Mejora la eficiencia de la logística, reduce los daños y pérdidas de mercancía, facilita la trazabilidad de los productos, asegura el cumplimiento y sobre todo resguarda la integridad de las personas. ¿Por qué? Porque todo está identificado y podemos manipular la mercancía de la mejor forma. ¿Eh? Claro, chicos, la presentación de hoy era súper corta, pero aquí yo les traje un material. Vamos a ver un poquito un resumen, ¿verdad? De el aseguramiento de los transportes. ¿Sí? Bueno, espérense, antes de decirles, porque me gusta dejarles claro, vamos a ver. El material eran solo 25 filminas, entonces el examen corresponde solamente a esta presentación que está adjunta en la plataforma, ¿verdad? Del 6 de noviembre al 13 de noviembre ya está habilitado para que lo tomen en cuenta. ¿Bien? El material que les estoy mostrando es como de apoyo, son poquitas las filminas, es como explicar a grosso modo por qué es importante hacer el aseguramiento de transporte. ¿Por qué? Porque vamos a proteger la mercancía. Y esta es una guía completa sobre proteger tus mercancías o las mercancías de la empresa durante el transporte, los riesgos que enfrentan y las soluciones de seguro disponibles en el mercado. ¿Qué es el aseguramiento del transporte? Es un mecanismo de protección financiera que cubre pérdidas o daños durante el traslado de mercancía. ¿Cuál es su importancia? Proteger la inversión y mitigar riesgos financieros asociados al movimiento de bienes, como pagar una póliza, ¿verdad? Una póliza para poder salvaguardar la mercancía. Por ejemplo, pérdida de carga en un transporte marítimo internacional por una tormenta. Es una condición del clima. No hay una aseguradora, entonces yo necesito pagar un seguro para que me ayuden, ¿verdad? Para poder salvaguardar. Tipos de transporte: terrestres, camiones, trenes y vehículos que transportan mercancías por carreteras o vías férreas.
Aéreo, aviones de carga que transportan mercancías por vía aérea, ideal para envíos urgentes. Marítimo, buques y embarcaciones que trasladan contenedores a través de océanos y mares. Multimodal, combinación de diferentes medios de transporte para completar un trayecto. Principales riesgos en el transporte: naturales, humanos, operativos, legales. Cuando hablamos de riesgos naturales, tormentas, inundaciones, terremotos. Cuando hablamos humanos, bueno, el robo, vandalismos, errores humanos. Riesgos operativos, mala estiva, colisiones, incendios. Riesgos legales, retención aduaneras, inspecciones y sanciones. Esos son principales riesgos que hay que tomar en cuenta cuando vamos a hacer el transporte y la distribución. Tipos de seguros en el transporte: seguro de carga, proteger al propietario de la mercancía contra daños o pérdidas durante el transporte. Seguro del vehículo, protege el medio de transporte, camión, barco, avión contra daños o pérdidas. Seguro del transportista, cubre la responsabilidad del transportista por los daños o la mercancía transportada. Seguros de responsabilidad civil, cubre daños a terceros causados durante la operación de transporte. ¿Cuál es la diferencia clave? El seguro del transportista protege al dueño del vehículo. El seguro de carga protege al dueño de la mercancía. Hay dos tipos de seguros, ¿verdad? Tanto al transportista, al chofer, como a la mercancía. Coberturas de seguros: seguros de carga. Cobertura básica, pérdidas de incendio. Bueno, hay como categoría, como cuando uno paga el marchamo o quiere en la escuela que le dicen que tiene que pagar la póliza de los chiquitos, pues también, ¿verdad? Uno paga la de 5,000 que cubre cierto monto, ¿verdad? Entonces, dependiendo del seguro que ustedes quieran ahí, ya sea con el INSS o un ente privado, así son la cobertura de seguros, ¿verdad? Con el fin de poder cubrir las necesidades que ustedes requieran como empresa. Cobertura básica ICC-C, pérdidas de incendio por incendios, explosiones, vuelcos o colisiones. Cobertura internacional ICC-B incluye más riesgos como robo, mojadura, rotura. Cobertura amplia a todo riesgo, amplia, oiga, la palabra lo dice, cubre todos los riesgos excepto exclusiones específicas. Dato importante: siempre hay exclusiones, ejemplo, guerra, negligencia grave, embalaje inadecuado. Y el ICC es el Instituto Cargo de Cláusulas. Parte clave de una póliza de seguro: bueno, el tomador contra la póliza, la persona aseguradora, beneficiario de la cobertura, aseguradora, quien es la empresa que asume el riesgo, mercancías aseguradas, bienes cubiertos, valor asegurado, monto máximo de indemnización, límites y exclusiones, los que son restricciones de cobertura, vigencia, periodo de validez de seguro. ¿Qué pasa en un proceso de caso de siniestro? Informa inmediatamente a la aseguradora sobre el incidente. La aseguradora evalúa y hace la evaluación y ajuste de daños por un perito. Hay que documentar todos, presentar facturas, guías, fotos y carta del reclamo. Luego viene la indemnización, pago por los daños cubiertos según la póliza, ¿verdad? que se pagó por la carga. Un consejo práctico: siempre conservar pruebas del estado de la mercancía antes y después del transporte. Puntos claves para recordar: protección adecuada, elegir la cobertura según el tipo de mercancía y ruta, ¿verdad? Si sabemos en base al costo de nuestra mercancía, podemos así pagarle un seguro. Hay que mantener registros detallados de toda la operación, o sea, todo tiene que quedar documentado y si es factible, tomar fotografía. Tiempo de respuesta: actuar rápidamente ante cualquier incidente.
El aseguramiento del transporte no es un gasto, es una inversión para proteger el negocio. Ese sería el material de apoyo para que ustedes sepan, ¿verdad?, la importancia que tiene la empresa, no solo de escoger el transporte adecuado para hacer la correcta distribución, sino que es importante que tengan lo que son las pólizas o los seguros, pólizas o seguros del transporte. ¿Por qué? Porque por todo lo que les estoy mencionando, ¿qué pasa si hay algún evento, verdad? Y nosotros no tenemos un contrato de la mercancía con una aseguradora que nos va a ayudar o nos protege la carga ante pérdidas, daños o robo. Y es importante, ¿verdad?, que una vez que tengamos el transporte para hacer la correcta distribución, bueno, tener una póliza o los seguros que nos va a ayudar. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, para tener este tipo de póliza, proteger la inversión de la mercancía, cubrir algún riesgo específico, eh, garantizar la continua logística evitando pérdidas. El seguro a todo riesgo, como le mencioné, el seguro de daños específicos, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de cobertura que queremos. ¿Cuáles son algunas de las coberturas? Bueno, ahí lo mencionamos: robo, hurto, daños físicos, pérdida parcial o total por incendio, por inundaciones, daños por manejo inadecuado. Y entonces eso depende también de la póliza. ¿Cuáles son las ventajas, chicos, de contar con un seguro de transporte? Reduce el riesgo financiero, genera confianza, permite planificar la logística. ¿A quién genera confianza? A los clientes, a los proveedores, ¿verdad? Y cumple con las regulaciones estructurales. ¿Bien? Eso sería el material del día de hoy, chicos, hablando de lo que es transporte y distribución. Estamos a 2 semanas para que terminemos con el módulo 6 y puedan ustedes concluir con el programa de logística. No sé si tienen alguna duda, Daniel o Fabricio. No sé si... Todo bien, profe. Ok, Hola, listo, profe, buenas listo. noches. ¿Todo bien también? Ok. Entonces nos estamos viendo de hoy en 8 si Dios lo permite. Listo, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.